Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos inicio a esta preciosa nueva semana. Así que, Padre, gracias por esta semana y gracias por este día. En especial te pido, Señor, que nos dirija y que bendiga a todos los que han de escuchar tu palabra y permita que sea de bendición en ellos y que les ayudes a los que no han creído, que puedan creer que cualquiera de estos días sea su día de creer en ti y de aceptarte como Señor y Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bajo el tema, la obediencia a Dios trae bendición. He tomado un pasaje del Salmo 107 y los versículos 10 y 11. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Amén. Esta fue la constante. Recuerden que el salmista está remembrando lo que fue el divagar del pueblo de Israel y cómo Dios, que había prometido al padre de multitudes que iba a ser Abraham, además de promesa también fue profecía, cuando Dios le dijo: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y Abraham creyó y Dios cumplió, ¿verdad? De 70 personas más o menos, Dios hizo una gran nación, empezando por un solo, un viejo y una vieja, Abraham y su esposa, porque eso es Dios. Entonces, la constante del pueblo era obedecer y desobedecer, subir y bajar, como decimos, creer a Dios y dejar de creer. Todas las promesas de Dios y las leyes que fueron dadas directamente por Dios a través del siervo que él había escogido, el siervo, como dice, mi siervo Moisés. Es decir, que Moisés tuvo toda la autoridad de transmitir el deseo expedito de Dios para su pueblo, también dado como promesa, porque siempre Dios le decía: ve y dile al pueblo, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, la tierra que produce leche y miel, deben hacer esto y esto y esto y aquello, y deben vivir de esta y de esta y de esta manera, y yo seré su Dios. Pero las promesas fueron condicionales. Las promesas estaban condicionadas a la obediencia. Sí, llevaban es esto por delante, sí. Si hacen esto, yo haré esto y esto y esto y esto. Es decir, ellos tenían que obedecer. ¿Y qué pasó? Dice que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados y en aflicción y en hierros. Recordemos, ¿verdad?, la historia cuando ellos estuvieron en Egipto y cómo el faraón que le tocó en ese periodo de tiempo, cómo le duplicaba el trabajo y cómo ellos tenían que trabajar forzosamente, y ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor y Dios le prometió que lo iba a liberar. Dios le prometió un libertador. Dios escoge el libertador. Dios lleva su obra a cabo. Ellos recibieron las leyes, todas las leyes de cómo ellos tenían que vivir, porque el propósito del plan de Dios estaba condicionado a que ellos fueran una nación de reyes y sacerdotes, una nación que pudiera mostrar lo que era el verdadero Dios a quien ellos les servían. Pero ellos se apartaban de Dios, y por eso el salmista recuerda y dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Y qué vemos hoy día? Lo mismo, la gente es rebelde al consejo. Nosotros llamamos a las personas al arrepentimiento, es decir, a cambiar de rumbo, a volverse a Dios, a venir a Dios, pero la gente quiere la bendición de Dios sin la obediencia. Y esto no es posible. Dios no bendice personas en desobediencia. Y tú dirás: yo obedezco a Dios. Bueno, si tú no has creído en Dios, tú no puedes hablar de obediencia.
porque la primera obediencia a Dios es creer en Él y creer en Cristo como Señor y Salvador para perdón de nuestros pecados y para salvación. Dios te bendiga en este día.